Bien, mis amados, venimos y estamos de regreso aquí en tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y hoy estamos en una charla bajo el tema la Tevilá de Yehoshua. El sumergimiento, el bautismo de Yehoshua. Y es importante que entendamos que es importante la Tevilá, lo es. Claro que es importante este rito, esta mikvé es importante para las cuestiones Kadosh, para las cosas santas. Entonces vamos a ver en lo que nos quedamos. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Tenemos que tener cuidado de cómo enfocamos nuestra vida. Y vamos a donde nos quedamos. Estamos viendo que el bautismo, la Tevilá, también está identificado con la muerte y la resurrección de Yeshua. Esto es un aspecto que es muy importante. La Tevilá en el nombre de nuestro Maestro. Puesto que aparte de todas las razones expuestas anteriormente, la Tevilá en Yehoshua representa también nuestra participación de su muerte y también de su resurrección. El apóstol Pablo nos escribe de esta manera, cuando vamos ahí a la carta a los Romanos en el capítulo 6, del verso 3 y verso 4 dice de esta manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, bautizados en Yehoshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Está entre signos de interrogación. Bueno, si no sabías, es lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos, si no sabían, ahora ya saben, que los que hemos sido bautizados en Yehoshua HaMashiach, aparte de estar en su escuela y de ser hijos legítimos de Dios, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque somos sumergidos, bautizados con Él para muerte por la sumergión, por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Esto también significa, eres sumergido en la semejanza de su muerte y sales de las aguas en la semejanza de su resurrección, para muerte al pecado y para nacer a una vida nueva. Y esto es algo que debe de saber todo aquel que viene a las raíces hebreas de su emuná, que viene a la Keilah de Yehoshua, tiene que ser sumergido Beshem de Yehoshua HaMashiach, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías. Se tiene que hacer porque estás entrando en su escuela, estás entrando a su yeshiva, él te está recibiendo como su talmid, como su discípulo, y tú como tu maestro. Y es necesario realizarlo, y también para muerte al pecado y para resurrección en él a una novedad de vida, a una vida nueva. Así como el pecado del mundo estaba siendo, la justa demanda del pecado del mundo estaba siendo pagada en el cuerpo del Mashiach, en el madero, cuando él dio su vida por el pecado de Israel, y usted y yo somos parte de ese pueblo de Israel. ¿Y qué pasó después? El pecado de Israel y del mundo murió y luego resucitó. Así también nosotros morimos al pecado y somos llamados a una vida nueva en justicia. Por eso Mashiach dice, busca el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas por las que se aflige el hombre debajo del sol os serán añadidas. Pero ¿cómo vamos a buscar y cómo vamos a entrar en ese reino? Haciendo nuestra Teshuvah, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Arrepentimiento en el nombre del Mesías. Tevilá, bautismo en el nombre del Mesías para perdón de esos pecados. Y recibir el don del Ruach HaKodesh, Beshem de Yehoshua HaMashiach. El don del Espíritu Santo en el nombre del Mesías. Buscamos su reino
buscamos lo que es justo en él, como Mashiach le dijo a Yohanan, es necesario que se cumpla toda justicia. Hermano, hermana, es necesario que se cumpla toda justicia. Si no tienes tu Tevilá, Beshem de Joshua HaMashiach, es tiempo de hacerlo. Así pues fuimos sepultados juntamente con él. Es decir, así como el pecado fue sepultado con nuestro Mashiach, nosotros debemos de considerarnos como separados del pecado y con el ansia, el hambre de una vida nueva en justicia. Es por eso que el apóstol Pablo dice después: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto se lo dice a los romanos el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 22. Entonces, ¿cuál es la única tevilá para los creyentes en Yehoshua HaMashiach? ¿Solamente hay una? Aparte de la tevilá de consagración en Yehoshua HaMashiach, que es una sola vez en la vida. Esa la tenemos que realizar como un requisito kadosh, algo santo. El pueblo de Israel tenía más tevilot, y aún nuestros hermanos de Yehudá tienen más tevilot, siguen teniendo rituales para pureza espiritual. Lo sigue teniendo. El pueblo de Israel tenía y sigue teniendo más tevilot, unos por prescripción de la bendita Torá, otros por costumbre, pero esto era más cuando estaba el templo, el Bet Hamidash, de pie. El lugar donde, nos dicen ellos, moraba la presencia o la santa presencia del Eterno como en ningún otro lugar del mundo. En cada fiesta de peregrinaje, todo varón del pueblo de Israel piadoso, justo, iba al templo y antes de entrar, él buscaba hacer su mikveh, su tevilá. Y bueno, aún hay mucho hermano judío que sigue practicando estas tevilot, estos sumergimientos antes de entrar a una sinagoga, antes de salir de una clase de Talmud, antes de entrar al Shabbat, después las mujeres después de su periodo, de lo que es la Nidá. Y así como lo podemos encontrar en la Torá para las fiestas, pero en nosotros, en usted y yo, que ya no necesitamos estar en un templo físico, porque Mashiach dijo que vosotros sois ese templo del Ruach HaKodesh, que donde hubiese 2 o 3 congregados invocando su nombre, Él estaba ahí en medio nuestro. Ahora somos un templo espiritual. Somos usted y yo. Piedras vivas, piedras preciosas, sobreedificados en el fundamento. Efesios 2:20. Ese fundamento es Mashiach mismo. Ya no necesitamos un templo físico para practicar nuestra tevilá. Donde hay 2 o 3, ahí podemos hacerlo, porque ahí está Mashiach. Entonces podemos ver que lo que es la tevilá de Yehoshua es un poco contradictorio. No, en absoluto no, no es contradictorio. La tevilá en Yehoshua para conversión y consagración es hecha una sola vez en la vida. Por eso nos dicen un solo bautismo. Un solo bautismo para conversión y consagración. ¿Qué es conversión? Que te conviertas de tus malos caminos a los caminos verdaderos. En otras palabras, muchos de los que llegamos a la Keilah de Yehoshua venimos bautizados en diferentes títulos o nombres. Pero estamos viniendo a la emet, a la raíz de nuestra emuná,
a la yeshiva de Yehoshua. Tenemos que hacer nuestra conversión y separación, consagrarnos para Él. Entonces, esta tevilá será una sola vez en la vida. Bautizarse Beshem de Yehoshua HaMashiach para conversión y consagración solamente necesitamos una vez. Y si no la has hecho y no la has realizado, estás a buen tiempo porque viene las fiestas de primavera, viene Pesaj, y para poder festejarla necesitamos haber realizado nuestra tevilá Beshem de Yehoshua HaMashiach. Las otras tevilá, los otros sumergimientos o bautizos, no pueden sustituir esta primera, sino estas actúan en una esfera diferente. Es como cuando nos bañamos para la limpieza de nuestra carne. Y nuestra tevilá Beshem de Yehoshua HaMashiach es para cosas kadosh, para cosas santas, para cosas del Ruach que trascienden para lo eterno. Así que las otras tevilot son como símbolo de nuestra purificación continua por cualquier contaminación que hayamos tenido. Pero cuando Mashiach nos dice nacer del agua, el agua es la Torah. Así que vamos a tener unos lavamientos continuos por medio de la bendita Torah y del Ruach, que es el Espíritu. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Estas dos tevilá representan dos tipos de santificación en la vida como creyentes. La primera representa la ocasión de nuestro nuevo nacimiento en Yehoshua HaMashiach. Si nosotros vamos al libro de Tito en el Brit Hadashah, capítulo 3, versos 5 al 7, nos dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Él lo hizo por medio del nuevo nacimiento, mediante la renovación del Ruach HaKodesh. Amén. El cual, dice el verso 6, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro, para que fuésemos declarados inocentes por el favor inmerecido del Eterno y seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Cuando fuimos declarados hijos de Elohim. ¿Cuándo fuimos declarados hijos de Elohim? Yohanan, el apóstol Juan nos lo dice en el capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Elohim. No nacidos de voluntad de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo varón, sino de parte del Eterno, de manera espiritual. Y recibimos el perdón de pecados y las arras del Ruach HaKodesh. Mire, vamos a Efesios capítulo 1, versos del 7 a 14. Mire cómo nos lo explica ahí. En unión con Él por medio del lavamiento, del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestras transgresiones a sus mandatos son perdonadas de acuerdo a las riquezas de la misericordia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su sabiduría, Jokma. Y hizo sobreabundar para con nosotros en toda su sabiduría y discernimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual, por su propia voluntad, diseñó de antemano con relación al Mashiach, y pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro. Su plan de reunir y poner bajo el control del Mashiach todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en unión con Él nos fue dada la herencia. Nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único que realiza todo cumplimiento de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
nosotros, usted y yo, el pueblo de Israel, que primeramente pusimos nuestra confianza en el Mashiach, en él también, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de salvación, y habiendo puesto su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella. Y así, darle la alabanza que corresponde a su gloria. Mire qué bendición. Mire qué gran bendición podemos encontrar en estos textos que acabamos de leer. Esta experiencia pasó una sola vez en nuestras vidas. Nuestra tevilá de conversión, de consagración para nuestro amado Mashiach Yahushua. Así que por lo tanto la tevilá que representa esto es una sola vez y para siempre. Si no lo ha hecho, está en tiempo de hacerlo. Muchos llaman a esta santificación posicional, debido a que fue en el momento en que el Eterno nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas para ser sus hijos. Nos declaró como su posesión de una vez y para siempre, tal y como está escrito. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Yahushua HaMashiach, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que hemos creído en su nombre, se nos dio poder y autoridad de ser hechos hijos de Elohim. Así que fuimos liberados del señorío, poder y autoridad del reino de tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro amado Mashiach Yahushua. Por otro lado, amados hermanos, después de nuestro nuevo nacimiento, somos llamados a una vida en santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar estudiando la bendita Torá, guardándola, poniendo por obra los mandamientos del Eterno, por medio de la fuerza que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir en santidad. Y ese Espíritu Santo lo hemos recibido, como leímos allá arribita, las arras del Ruach HaKodesh, los adelantos. Y esta santidad es dada por su palabra, la bendita Torá y su Ruach HaKodesh. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice, y toma la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios. Bendito sea nuestro Abacados. Muchas veces a esta santificación se le es llamada santificación progresiva. ¿Por qué? Debido a que es algo que debemos de hacer continuamente hasta el día que Mashiach venga por nosotros, tal y como está escrito. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Yahushua HaMashiach, como lo dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. En este sentido, mis hermanos, el segundo tipo de tevilá simboliza nuestra santificación continua. Al sumergirnos, tenemos en mente a el agua del Eterno, su Ruach y su palabra, que nos purifican, y la santidad que tenemos que buscar todos los días. Así que el bautismo de conversión y de consagración al Eterno es en el nombre de nuestro amado Mashiach Yahushua. Y nuestros sumergimientos diarios es en la bendita Torah. Y bueno, es debido a que hay tipos de tevilá que el escritor de los Hebreos menciona doctrina de bautismos, tal y como lo leímos al principio. Por tanto, dejando ya los aspectos básicos de la Torah de Mashiach,
Vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la emuná en Elohim, de la doctrina de bautismos. Por eso dice doctrina de bautismos, ¿ok? ¿Hay dos entonces? ¿O podemos dimensionar dos? Uno literalmente bajando a las aguas para conversión y consagración, y el otro que es para impureza ritual por diferentes factores, pero en este entender lo podemos comprender que son lavamientos por la regeneración de la palabra del Eterno, que es esa agua, como le dijo Mashiach a Kefa, cuando tomó el lebrillo y tomó la toalla y le dijo, les voy a lavar los pies. Simón Kefa levantó sus pies y dijo, no, ¿cómo cree que usted me va a lavar los pies a mí? El Mashiach le dijo, si no te deja lavar los pies, no tienes parte en el reino venidero. Entonces tiró los pies y dijo, bueno, báñame todo completo. Mashiach le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente os es necesario lavaros los pies. Así que sumerjámonos todos los días en la bendita Torah. Y vayamos en esa santificación progresiva, entendiendo la doctrina de bautismos. Podrás estar bautizado en títulos, en otros nombres, pero en la Keilah de Joshua tienes que hacerlo Beshem de Joshua HaMashiach. Así pues hemos visto cómo la Tevilá formaba parte de la vida del pueblo de Israel. Sabemos que la Tevilá es la palabra hebrea equivalente a bautismo, a sumergimiento, y que habla de un acto específico. La Tevilá era requerida para completar la conversión a la emuná, a la fe del pueblo hebreo, y fue la acción ritual que se requirió para unirse formalmente a los creyentes en Yehoshua HaMashiach, en los Narraptin. Así que podemos ver dos tipos de Tevilá, una para consagración y una para consagración y para conversión y consagración, y la otra para purificación ritual. Y eso lo podemos hacer con la bendita palabra, bendito sea el Eterno. Así que la Tevilá, el sumergimiento, el bautismo en Yehoshua HaMashiach representa varias cosas. Punto número 1, nuestra muerte al viejo hombre. Punto número 2, el nuevo nacimiento en él, en Yehoshua HaMashiach. Punto número 3, nuestra aceptación de su bendita Torah para ser santificados, limpiados. Punto número 4, nuestra identificación con su muerte, sepultura y resurrección. ¿Para qué? Muerte al pecado. Sepultados juntamente con él para muerte al pecado y renacidos juntamente con él, vivificados para una vida nueva en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Todos aquellos que hemos sido bautizados en Yehoshua HaMashiach tenemos un compromiso para amar a Jehová Sebaot, a nuestro amado Mashiach, y ser talmidim, discípulos de él. Así que la Tevilá, el bautismo, es una declaración formal de que somos parte del pueblo de Elohim, del pueblo de Israel. Es como si dijéramos, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo soy parte de tu pueblo, eterno Dios. He nacido de nuevo por tu Ruach HaKodesh y vengo a dedicar mi vida para ti todos los días que tú me concedas. Ahora nos podemos preguntar, mis amados Ajim Be'ahayot, ¿estamos verdaderamente viviendo con un compromiso total y global para con el eterno Jehová Sebaot? ¿Verdaderamente nuestra nueva vida espiritual es espiritual? ¿Hemos tomado en serio el llamado de ser discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del Universo?
de Yehoshua HaMashiach? ¿Estamos dispuestos a que su Dabar Emet, su palabra de verdad, nos limpie continuamente con la fuerza que hemos recibido su Ruach HaKodesh? ¿Si estamos caminando de acuerdo a su voluntad? Mashiach dijo, vayan y hagan talmidín, discípulos, haciéndoles la tevilá, el sumergimiento en mi nombre, enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he enseñado. Tenemos que ser discípulos, verdaderamente, y esas preguntas te las dejo ahí al aire para que tú te las contestes. No me las contestes a mí. Pero mis hermanos, es tiempo de impactar este mundo. Es tiempo verdaderamente de salir y predicar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de salir y echar la red barredora y traer esa abundancia de peces. En este nuevo tiempo, valga la redundancia, es tiempo de dar fruto, es tiempo de fructificar, es tiempo de dar a luz. Y recuerda, la oveja da a luz ovejas. Así que, adelante mis amados Ahim Behayot de la Keilah de Yehoshua, esperando que esto sea de bendición para tu vida. Y bueno, hay que mejorar cada vez más y más para gloria y honra de nuestro amado Mashiach Yehoshua, recordando que Él nos dejó el Ruach HaKodesh. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ahí tenemos que llegar, mis amados hermanos y hermanas. ¡Qué bendición! Así pues, amados Ahim Behayot, pues damos por terminado este tema, o bajo este tema, de la doctrina de los bautismos, del bautismo de Yeshua. Ahora entendemos que no es algo nuevo, es algo que está en la bendita Torá desde tiempos remotos. Bendito sea el Eterno, pero que hoy hemos aprendido un poquito más. Mi oración es que el Eterno hable más allá de lo que pudimos haber hablado por Radio Shalom, que sea Él revelando más de su Dabar Emet, más de su palabra, más de su voluntad a cada uno de vosotros. Y bueno, te insisto, permíteme insistirte. Si no te has realizado tu tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, es tiempo de que lo hagas. Te puedes comunicar por interno con cualquiera de los morim o con el Moré Ahar Morales y se pueda realizar tu tevilá, tu sumergimiento, tu bautismo, Beshem de Yehoshua HaMashiach, para conversión y consagración. Para convertirte en un discípulo de Yehoshua HaMashiach en la mentalidad hebrea y también consagrarte para Él, apartarte del mundo para Él y seas de bendición para tu generación. Y bueno, lo seamos todos. Cada uno de nosotros seamos de bendición a nuestra generación. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Bueno, mis hermanos, quien les ha hablado su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana. Bendiciones abundantes a nuestros amados mentores, a Jarón Morales y a Araceli de Morales. Que el Eterno les bendiga grandemente conforme a la obra que están realizando. Igualmente a todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que comparten y compartimos a través de Radio Shalom y a través de la Keilah de Yehoshua en las diferentes plataformas. Para todos los nuevos integrantes de la Keilah de Yehoshua, los de recién ingreso, bendiciones abundantes. Que todos estos temas sean de bendición para el crecimiento espiritual de cada uno. Y se vale compartir la información, se vale compartir los temas a nuevos creyentes en Yehoshua HaMashiach, y esto sea de bendición. Bueno, que el Eterno os bendiga y os guarde como solamente Él sabe hacerlo. Con su favor y su misericordia nos conectamos el próximo viernes, recuerda, 6:30 AM, horario pacífico. Bendiciones, Leí Raot, hasta pronto. Amén.